Buenos días, amables televidentes. El Canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca, el Grupo Multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secam se unen para presentarles a ustedes el informativo a nuestra gente, matutino que diariamente aborda temas de interés y de actualidad para la ciudad de Cali, para el Valle y para el país, de la mano de expertos y actores de la ciudad y de la región que con sus puntos de vista diversos nos ayudan a comprender de mejor manera los temas desde el contexto global en los que se dan. Hoy vamos a hablar de la canasta familiar, del costo de vida, esas palabras o esas frases que a veces creemos todos entender, pero que cuando comenzamos a deshojar una a una las capas, encontramos que muy pocos las entendemos. Nos acompaña la doctora Edilma Muñoz. Ella es la coordinadora del Banco de Datos de DANE, de aquí de la ciudad de Cali. Buenos días, doctora Edilma. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y hoy estamos para colaborarles en inquietudes que se les puedan presentar. Y está también con nosotros la empresaria Luzdari Perafán. Ella es la directora comercial de Coimpaz, una empresa vinculada al Grupo Multisectorial que va a estar compartiendo con nosotros en este panel. Buenos días, Luzdari. Muy buenos días, señor José Alberto y compañeros en la mesa. Aquí estamos también para opinar y dirimir un poco sobre la canasta familiar. Muy bien. Y también tenemos nosotros en contados minutos a la concejala de Cali, a Patricia Molina, que ya nos ha anunciado que está ingresando a los estudios y en breve vamos a tenerla aquí con nosotros. Mientras tanto, nuestro periodista jefe va a dar el saludo introductorio. Buenos días a cada uno de todos los televidentes que están pendientes de la información, también a la doctora Dilma, a Luzdari, que está aquí con nosotros, doctor José Alberto, y queremos decirle que nos sigan a través de nuestra cuenta Twitter, a través de nuestra cuenta Facebook, Informativo Nuestra Gente, y usted también nos puede ubicar a través de nuestra página web www.canal2.com.co. Recuerde que este programa se volverá a ver a partir de las 12 del mediodía y vamos a tener también allí la línea de participación para que ustedes, los caballeros y las damas, puedan participar de este programa porque es de mucho interés los productos de la canasta familiar y cómo fueron contemplados en el Valle del Cauca. Muy bien, entremos en materia. La canasta familiar baja en Cali. Cali es la ciudad más barata del país. Esas son las noticias que nos trae el periódico El País, nos trae Portafolio, nos trae La República, y entonces los caleños comenzamos a mirarnos y sobre todo a tocarnos los bolsillos y decimos, ve, como que tengo más plática en el bolsillo. Pero cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a las oficinas de arrendamientos, cuando vamos a las farmacias, comenzamos a confundirnos, porque los precios suben y nunca bajan. Y entonces decimos nosotros, ¿y cómo será? ¿Cuál es la técnica o cuál es el modelo o qué es lo que significa canasta familiar? Entonces, ¿será que lo entendemos mal? Generalmente para nosotros canasta familiar, para el ciudadano corriente, es como el canasto que llevamos al supermercado y creemos que ahí esos precios son los que configuran el índice que maneja el DANE, pero eso no es tan cierto. Ya sabemos que la canasta familiar está conformada por más o menos 400 productos y servicios que el DANE tiene establecidos y a los cuales les hace mediciones regulares sobre su comportamiento de precios, y lo hace a través de encuestas en hogares y encuestas en establecimientos de comercio, en oficinas de servicios, en farmacias, etcétera, para sacar un ponderado que es el que muestra cuál es como el crecimiento o el decrecimiento del costo de vida para los colombianos y en este caso para los caleños en particular. Doctora Edilma, le pido el favor que usted, de la manera como si fuera profesora de primaria, no vaya a utilizar lenguaje técnico porque nos perdemos todos. Explíquenos en lenguaje como para un niño que le está preguntando qué es la canasta familiar, qué es, cuando el DANE nos habla de canasta familiar, ¿qué nos quiere decir? Bueno, gracias. El índice de precios al consumidor, por donde nosotros calculamos las variaciones o observamos las variaciones de los precios de los productos que componen la canasta, es una investigación que permite al DANE
observar todos los meses las variaciones de los precios de los artículos que componen la canasta. El índice de precios al consumidor lo manejamos en las 24 principales ciudades del país, entre ellas tenemos la ciudad de Cali. Lo que nosotros hacemos con esa investigación es todos los meses investigar cómo varían los artículos que componen la canasta en los diferentes grupos. En los grupos de alimentos, mirar cómo varían los precios de los artículos de los alimentos. Tenemos 9 grupos, entre ellos son alimentos, tenemos vivienda, tenemos vestuario, tenemos salud, tenemos educación, tenemos diversión, tenemos transporte, comunicación y otros. Entonces son 9 artículos que estamos manejando mes a mes, se están investigando las variaciones de los productos y donde los investigamos. Nosotros investigamos todos estos artículos donde van todos ustedes. Todos los meses nuestros funcionarios tienen que ir a investigar cómo varían los precios en el mercado. Es como si fueran a mercar. Lo que ellos no hacen es traerse el mercado, ¿sí? Y vamos a tomar los datos. Por ejemplo, cómo varía, cuál es el precio de la papa investigado en la Galería Santa Elena, el precio de la papa investigado en un centro comercial. Entonces, en los mayoristas no estamos tomando precios, más que todo en las plazas de mercado, en las tiendas de barrio grande, en los centros comerciales, en los mercados móviles, o sea, donde van todos a comprar. Ahí estamos investigando nosotros los precios, estamos investigando 423 artículos para poder observar la evolución de los precios. 423 que corresponden a esos 9 grupos. Corresponden a los 9 grupos, sí señor. Bueno, doña Dilma, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y quiero hacer un recorderi para aquellas amas de casa, para aquellos señores que están pendientes de la información, porque también los señores mercamos, vamos al supermercado, vamos a Corabastos, vamos a Cabasa y hacemos nuestros mercados, y es importante conocer el tema de la economía en la economía colombiana. Menos 0.38% fue el índice de variación negativa de la que tuvo y la que presenta el DANE a nivel nacional, y por eso Cali se constituye en la que menos se movió. Y en la ciudad de Sincelejo fue la que más se movió, más 0.48%. Pregunto, en un año de que ha sido muy conflictivo en materia climática, en un año donde el índice de desempleo aumenta, en un año donde hay problemas con el gobierno central, ¿cómo es que Cali o el Valle baja esos índices, doctora Dilma? Los precios los encontramos en el mercado, o sea, no es el DANE quien dice que los precios deben bajar o no, simplemente es lo que vamos y encontramos en el mercado. Por ejemplo, cómo varía el precio, por ejemplo, en el grupo de alimentos, la papa, la yuca, el arroz, la carne, o sea, todo lo estamos investigando y es lo que encontramos en el mercado. Y lo que encontramos en el mercado es lo que estamos suministrando. También hay que tener en cuenta que la canasta tiene un peso, cada grupo tiene un peso. Este peso que tiene la canasta la hemos generado a través de una investigación que realizamos también cada 10 años, que se llama la encuesta de ingresos y gastos. Esta encuesta de ingresos y gastos lo que nos permite observar e incluir en la canasta son los artículos que observamos que los hogares nos están diciendo que son de consumo masivo. Esta encuesta nos permite también observar los ingresos de los hogares y observar también los gastos. De ello hace que nosotros, con lo que nos han dicho los hogares, podemos ingresar esos artículos y esos son los que se convierten de consulta masiva mes a mes dentro de todos estos establecimientos que le he mencionado. Doctora Ludari, usted es empresaria. Usted tiene empleados y usted tiene clientes y tiene proveedores, y a usted también le toca mercar, sí. Y a usted también le toca o pagar arriendo de su oficina o pagar arriendo de su casa de habitación, o sus empleados lo pagan, y a usted de pronto le ha dado alguna enfermedad y le ha tocado ir a comprar algunas medicinas, sí. Y a usted también le ha tocado ir a comprar ropita para usted o de dotación para los trabajadores o para sus hijos. Cuénteme, ¿usted en la realidad, en el día a día, ha encontrado que de verdad está bajando el costo de vivir en la ciudad de Cali? No, o sea, de ahí, porque no queda muy claro es
¿Cómo el DANE o estas empresas hace la medición si nosotros vamos al supermercado y si vamos a comprar productos, bueno, no sé, también la calidad del producto, ¿no? Porque si yo voy a Santa Elena, pues lógicamente es al por mayor. Si yo voy al Éxito, a otros almacenes, pues lógicamente va a haber un incremento y vamos a ver que, no sé si la medición la hacen en referente a los distribuidores o lo hacen directamente donde muchos compramos, porque vamos a la tienda y un tomate vale, un ejemplo, un tomate vale 500 pesos, un plátano vale 500 pesos. Vamos a multiplicar esto por el mes y nos da súper costoso y vamos a ver que la plata, entre más plata usted tiene, más gasta y menos alcanza. Entonces, particularmente desde la óptica como grupo, como empresa, todos los días es más costoso. O sea, Cali es una de las ciudades más costosas del país. Entonces usted dice, en 10 años, se hace la medición en 10 años y vamos a mirar, vamos a un ejemplo sencillo, el transporte subió hace 8 días, o sea, 100 pesos, que si no tiene los 3.200 para recargar la tarjeta, y el 7% subió. El índice de precio al consumidor dice se sostiene, pero entre comillas, porque vamos a mirar el índice de precio al consumidor. El arroz, un ejemplo, se compraba el arroz en 25.900 hasta hace 3 meses, de hace 3 meses acá a 38, luego dijeron muy costoso, bajó a 33, a 34, a 31. Entonces, ¿dónde está el índice que dice? Usted dice que lo tienen, pero ¿dónde, cómo se explica esa parte? Muy bien, Luz Dari, queremos agradecerte ese aporte interesante para cada uno de los televidentes del informativo de nuestra gente. Quiero decirle que el doctor Juan Camilo Restrepo, que es el ministro de Agricultura, dice que tiempos peores vendrán no solamente para Cali, sino para toda Colombia, porque el fenómeno del Niño se va a extender hasta el primer trimestre del año 2013. Para engalanar el tema que estamos tocando, vamos a ver la nota preparada por el cuerpo de redacción del informativo de nuestra gente sobre realmente los funcionarios que dijeron en torno a esta situación. Según el Nacional de Estadísticas DANE, los precios de la canasta familiar en Cali registraron la menor variación del país el pasado mes de julio. Los artículos que menores variaciones generaron fueron los de servicios públicos, los de gas y los de aseo. Fueron los que menores precios generaron dentro del grupo de la vivienda para la ciudad de Cali. Por ello, el índice de precios al consumidor para la ciudad de Cali generó unos precios bajos, por lo que quedó en menos 0.38 para esta ciudad. Por medio del índice de precios al consumidor de la canasta básica se determina el costo de la vida y por ende la situación económica del país. Cada uno de esos artículos, dependiendo de su variación, genera un porcentaje representativo en la canasta. Entonces, por ejemplo, la carne, que es uno de los artículos que mayor peso tiene dentro de la canasta, el hecho de que se presente una variación en este artículo genera una inflación un poco mayor a que si se presentara una variación en un artículo como un dulce o las chocolatinas, que también nosotros le hacemos seguimiento. En los estratos bajos, por ejemplo, la alimentación como la carne, la leche, el arroz son artículos que tienen mayor trascendencia, mientras que en los estratos altos, artículos como la gasolina, la manutención de viviendas generan mayor porcentaje de variación. De acuerdo a los datos del DANE, Santiago de Cali registró en cuanto a la inflación menos 0.38%. Muy bien, saludamos a la concejala Patricia Molina, que ya está en el estudio con nosotros. Ella es concejal de Cali por el Polo Democrático Alternativo. Buenos días, doctora. Muy buen día, José Alberto, buen día, doña Dilma, doña Luz Dari. Muy bien. Retomamos entonces el tema. En la entrevista que hacían ahora nuestros periodistas, el funcionario Camilo estaba explicando que la estratificación tenía implicaciones en la diferenciación del costo de la canasta familiar, pero cuando sale la nota periodística
no se aclara eso. Me explico. Nos dicen que ha bajado el costo de vida en el 0.38%, pero no nos dicen ese promedio global, cuánto tiene de estratos 1 y 2, de estratos 3 y 4, de estratos 5 y 6, porque ellos mismos lo dicen, no es posible comparar peras con manzanas. Si en los estratos pequeños o más bajos se mide más la carne y el azúcar y la sal y el café, y en los estratos altos se mide la gasolina y se miden los celulares y se miden las medicinas para control de la piel, etcétera, de las señoras, ¿cómo hacen en el DANE para conjugar, o sea, para llegar a esas cifras? Pero antes de darle la palabra a la doctora Dilma, que es la experta en el tema estadístico con el que el DANE nos muestra esta información, yo le quiero pedir a la doctora Patricia Molina que nos haga una primera aproximación a su punto de vista. El DANE nos acaba de decir, el gran titular es Cali, la ciudad más barata de Colombia. ¿Eso es cierto? La verdad que no, la verdad para mí no lo es, y yo creo que para ninguno de los ciudadanos caleños. Yo lo que leí de la noticia no es que Cali sea la ciudad más barata o que la que haya bajado el costo de vida, sino que fue la que tuvo menor variación. Entonces fue la que congeló, entre comillas, congeló algunos de los precios de su canasta familiar. Que también igual creo que es bastante distante de la realidad. Leí, por ejemplo, el artículo del País, no sé si usted lo leyó, doña Dilma, ayer, que decía que el arroz, por ejemplo, por el contrario, en un mes subió. Entonces ellos decían que pasó el kilo de 2.200 algo a 2.700. Lo que entiendo yo que esto es un promedio, se ha promediado entre varias líneas, como decía usted ahora, y por ejemplo el caso de salud plantean que subió, por el contrario, con una crisis tan tremenda que tenemos en salud. Y pues pienso yo que esto no corresponde a la realidad, en el sentido de que la vivienda, por ejemplo, podría ser uno de los que ustedes plantean que bajó, pero también que quienes tienen acceso a un arriendo o a la compra de casa, casi nadie. Entonces, obviamente, en una economía ficticia como la que tenemos, inflada por muchos factores como el tema del narcotráfico, la vivienda es uno de los elementos que baja cuando obviamente no existe el dinero circulando. Entonces yo no creo, digamos, como en las estadísticas, y perdone que sea tan dura, no es con usted, pero también recordemos hace poco cuando un gobernante, cuando un presidente nuestro prácticamente despidió a su funcionario del DANE porque no dio las cifras que él quería que diese. A ver, doctora Dilma, ¿tiene usted la palabra? Bueno, lo que nos gustaría a nosotros poderles hacer una gran explicación, esto llevaría un poco más de tiempo, pero lo que queremos decirles es que los precios que están en el mercado son los mismos que ustedes investigan, los que ustedes adquieren. Nosotros lo que hacemos a través de la investigación del índice de precios al consumidor es estar investigando mes a mes cómo varían los precios de los artículos que componen la canasta, y ello es lo que mes a mes estamos observando, y estamos observando las variaciones. Es posible que algunos productos disminuyan de precio, es otro que aumente. Hay que tener también en cuenta que la canasta tiene un peso. La canasta tiene un peso bien interesante dentro de los grupos. Cuando nosotros hicimos el cambio de la base en el año 2008, que cada 10 años cambiamos la base, y era lo que ahorita le decía Luz Dari, que cada 10 años, cuando yo me refería a cada 10 años, es para aclarar un poco esto, cada 10 años hacemos una encuesta de ingresos y gastos a las principales ciudades del país, donde calculamos también el índice de precios al consumidor, para poder observar qué artículos están consumiendo constantemente los hogares, que no los tenemos incluidos dentro de los artículos que venimos midiendo mes a mes. Eso hace que tengamos que estar evolucionando y ingresando a los artículos que nos están diciendo los hogares, y retirando los que no están en el
mercados que no están consumiendo. Entonces, esto es lo que hace es que mes a mes la canasta es muy actualizada. La canasta la estamos manejando mes a mes, donde estamos indicando estas variaciones de precios y se los puede encontrar en el mercado. No es lo mismo comprar artículos en una galería de la canasta, por ejemplo, a ir a comprarlos a un centro comercial, y lógicamente mis ingresos, yo me acomodo a donde mis ingresos me alcanzan. Pero ustedes, ¿por qué no aclaran que están estratificando a la población? Porque una cosa es la canasta familiar de estatus 1 y 2 y otra la canasta familiar de estatus 5 y 6. A ver, en los medios de comunicación y la prensa no sacan eso porque van más al detalle, y la verdad que de momento se impacta sobre la cifra, pero sería súper importante que tuvieran la oportunidad de mirar esos 423 artículos, cómo se mueven mes a mes, cómo llevamos todo un recorrido para que observen si los precios bajaron o los precios se incrementaron. Lo generamos a través de variaciones porcentuales, entonces ello es un indicador bien importante, el cual les permiten a ustedes observarlo, pero no es, y tampoco es considerarlo como una canasta familiar. Una canasta familiar es muy diferente a la que tiene Luz Dari, a la que tiene la doctora Patricia, a la que tiene usted, porque cada uno va y merca de acuerdo a sus ingresos, entonces no es lo mismo evaluarla. Y nosotros, cuando estamos haciendo la toma de precios en los mercados, lo que hacemos es efectivamente ir a los diferentes estratificaciones donde están ubicados estos establecimientos para observar los precios cómo varían, de tal forma que el índice de precios al consumidor, lo que siempre se está reportando es el total del IPC para la ciudad de Cali, pero no se observan los diferentes niveles de ingresos que manejamos, los ingresos altos, los ingresos medios, los ingresos bajos. Ellos tienen un buen indicador. Doctora Dilma, usted entenderá, y ya lo dijo la concejal Patricia Molina, que el hecho de que el ciudadano sospeche o por lo menos no dé acto de fe sobre las cifras del DANE no significa para nada falta de respeto con el trabajo que ustedes hacen. Simplemente es una duda legítima que tenemos, yo también me incluyo allí, los ciudadanos, cuando vemos esas cifras tan interesantes, pero cuando miramos el bolsillo como que no se refleja. Usted, Luz Dari, ¿qué grado de fe o de confianza le dan las cifras que nos reporta el DANE mes a mes? Pues realmente queda la duda. ¿Por qué? Porque dice, independientemente de donde se compre, es arroz, es azúcar, es el jabón, y esto viene de las grandes empresas. Entonces, el costo no, esos costos para mí no varían, varían en incremento, pero no en estos productos no bajan e incrementan. O sea, de ahí dice uno cómo es posible, o cómo, lo que yo le decía ahora, cómo se hizo la medición. Eso usted me está aclarando que lo hacen en estratificado. Entonces, si vamos a los estratos 1, allá el aceite lo venden por bolsitas. Si vamos al estrato medio, que ya no existe, sino o es pobre o es rico. Entonces, vamos en el estrato 1 compran un cuarto de carne. Compran un cuarto de carne. Un pedazo de panela. Un pedazo de panela, sí señora, así es. Y es diferente, o sea, se maneja de una manera diferente en el estrato 1, 2, 3, hasta el 3, e incluye 4, 5 y 6, es otro tema. Entonces, dice, bueno, una persona de estrato 5 tiene un BlackBerry, una persona de estrato 1 tiene un teléfono sin datos. Entonces, o sea, ¿cómo dicen bajó o está estable si ha incrementado productos de consumo masivo? Por ejemplo, la papa, que es fundamental, el arroz, el azúcar, que son productos de consumo diario, los huevos. Un huevo vale 250 300 pesos y lo vas a comprar por panales y sacas la cuenta y ha incrementado. La gasolina sube, el transporte sube. Entonces, y el transporte, costos de las mensualidades suben. Los costos de las mensualidades, las universidades. Un semestre, ejemplo, de mi hijo 5.200.000, ahorita 5.800.000, y uno dice son 600.000 pesos, que son más del 10%. Sí, claro. Incrementa más del 10% y está por encima de un salario mínimo adicional en un semestre. Usted, Patricia. No, pues la verdad que yo sé que pues los trabajadores del DANE
pues hacen, digamos, la labor que les es encomendada. Lo que yo creo es que el sistema está dado para que no refleje la realidad. Entonces, digamos, numéricamente, pues ustedes podrían obtener, pero resulta que ustedes no van a, no, eso no está acorde con la realidad social. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que trae doña Luz Dari es muy claro. Cuando usted va al estrato 1, usted encuentra el pedazo de panela, la gente dice 200 pesos. ¿Qué compro con 200 pesos? Ahorita que usted mira que compra un pedacito de panela de arroz. Y entonces sale comprando. Si usted ve la libra, ¿cuánto le valdría a esa persona? Pues usted no alcanza, no tiene ni idea pues de cómo se encareció. O sea, es increíble cómo la gente consume cada vez más costoso los alimentos, que son fundamentales. Entonces yo digo, uno no podría mezclar peras con manzanas. Por eso hablé de vivienda y bueno, si la vivienda bajó, pero es que ni siquiera existe en la comunidad, en la ciudadanía caleña, la posibilidad de acceder ya a la vivienda, ni siquiera en los arriendos. Entonces, claro, se ve obligado el mercado a bajar, pero eso no significa que entonces haya bajado el costo de vida en Cali, porque si usted va a ver la parte de los alimentos, que es fundamental, es donde menos usted puede obtener. Y hay otra pregunta que surge aquí para la doctora Dilma. Cuando ustedes hacen esas ponderaciones y hablan de canasta familiar, la palabra familiar supone un número plural de individuos, porque es familiar. ¿Cuál es esa composición de familia que ustedes miden? Una familia de dos, papá, mamá y un hijo, papá, mamá, 2 hijos, papá, mamá, 3 hijos, 4 personas, 5 personas. Es decir, ¿cómo es ese concepto de familia? Porque ustedes dicen canasta familiar, no hablan de canasta individual, sino de canasta familiar. ¿Qué familia es a la que se refieren ustedes en la medición? A ver, el indicador es muy claro. El indicador ahí estamos midiendo son variaciones de precios de los artículos que componen una canasta, sin identificar cómo está compuesta la familia. Ahí no estamos tocando ninguna composición. Esas composiciones de familia las estamos tocando en otras investigaciones, como son las investigaciones de calidad de vida, como son las otras investigaciones de la gran encuesta integrada de los hogares, pero no estamos midiendo por allí cuántos compran, cuántos no compran en la medida de la composición de su canasta. Permítame, doctora Dilma, que tenemos un oyente que está pidiéndonos ser atendido. Buenos días. Buenos días. Hola, Elizabeth, del barrio La Nueva Floresta. ¿Elizabeth? No estoy de acuerdo con lo que dice la señora del DANE, porque el incremento, esta vez que fui a mercar, todo ha subido. Y además los servicios y de todo, no creo que Cali sea una de las ciudades más baratas, como dicen el DANE. O sea, para mí es falso todo lo que dice el DANE. Muchas gracias. ¿Usted está llamándonos doña Elizabeth del barrio Nueva Floresta? Muy bien, del barrio Nueva Floresta. Ella está diciendo en sus palabras un poco lo que está diciendo Luz Dari, que es empresaria, y también lo que dice nuestra concejal Patricia Molina, y lo que yo mismo como periodista y director del informativo también me pregunto, pero ¿dónde es que merca el DANE? La famosa frase que nos hacemos todos, ¿dónde es que el DANE merca que todas las cifras le salen de para abajo y a nosotros cuando vamos a mercar todo nos sale de para arriba? Es muy claro, pues nosotros mercamos donde mercan todos ustedes. Ya les comentaba que nosotros mercamos y las variaciones de los precios las investigamos en las plazas de mercado, en los centros comerciales, en los mercados móviles, en las tiendas de barrio que son grandes, que se sostienen en el tiempo, son nuestras fuentes de información. Ahora, si nosotros vamos al mercado y encontramos esas variaciones de precio, lógicamente se ven reflejadas en los indicadores a final de mes. Por ejemplo, observemos en el mercado, si por ejemplo el tomate de cocina venía, yo lo pude observar en el mercado, venía hace como unos 2 meses, tenía un precio de 1.200 pesos la libra. Hay que tener en cuenta también cómo se mide, la libra por libras, por 500 gramos. Ese tomate subió a ese precio en el mes más o menos de febrero, que tuve la oportunidad de comprarlo, y luego empezó a bajar de precio. ¿Esto qué es lo que hace? Que
baja el indicador de una forma impresionante y hace que el precio baje y quede en menos. Pero ¿sí? el tomate. Pero hay que tener en cuenta que son 423 artículos y todos ellos mueven, unos suben, otros bajan, otros suben, otros bajan, y eso hace que el indicador tenga que moverse. Si los precios fueran estáticos en el mercado, pues lógicamente a ver, yo quiero hacerle una pregunta a Luz Dari y a la concejal. Dígame algún producto o servicio que en el último mes o últimos 2 meses haya bajado de precio. Para mí ninguno. ¿A usted no se ha encontrado nada que no. la aspirina no le bajó de precio? No. ¿Usted, concejal? No, la verdad es que yo tampoco, no tengo en la cabeza, pues, me es difícil encontrar uno en este momento. Yo creo que pueden haber oscilaciones, pero yo considero lo siguiente, mire, lo que pasa es que lo que decía Luz Dari y lo que decía usted, José Alberto, es muy importante y que aquí no es tenido en cuenta, que es el tema de las estratificaciones, porque es que usted tiene 400 y pico de productos, pero usted vaya, mire una familia de estrato 1, realmente cuántos de esos productos realmente consumen. Entonces, resulta que los que bajan, usted puede bajarle algún producto importado que sea de la canasta, entre comillas, pero que usted ve que lo consumen regularmente con estratos 4, 5 o 6, algún tipo de producto importado. Ah, bueno, entonces ahora con los TLCs van a llegar, pero ¿quién accede a eso? Nadie más, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ninguno de esos estratos acceden a ello. O sea, esto está cruzado por digamos, una lectura que debe ser más social y no tan fría en cifras. O sea, esto es simplemente, digamos, un informe estadístico. Yo lo entiendo así y en ese sentido pues lo respeto, pero que uno no puede llevarlo a una realidad social. Correcto. Lo que hay que tener en cuenta es que el índice de precios al consumidor va a los sitios de mercado, más no estamos yendo a los hogares, allá no les estamos preguntando, con esta encuesta no les estamos preguntando a los hogares, por lo tanto lo que estamos observando es lo que hay en el mercado, el consumo final de los hogares, eso es lo que estamos investigando, a donde ellos van a comprar, ¿sí? Pero no vamos a los hogares de tal forma que por allí no podemos medir si tenemos indicadores de pobreza, si tenemos indicadores de líneas de pobreza, o sea, por allí no los investigamos. Perdóneme que lo estamos investigando es los precios, cómo se mueven en el mercado. Entonces, perdóneme que yo le interrumpa, porque es que precisamente es esa información estadística fría que es la que, digamos, utilizan para hacer unos anuncios de tanta trascendencia que no son ciertos, que son especulaciones de que bajó el costo de vida. O sea, por eso le digo, uno hace un trabajo estadístico frío, pero en nada corresponde a la realidad social. Por tanto, yo creo que debería entonces ser un análisis o un estudio que debería dejarse para otra cosa, pero que no debía utilizarse como se utiliza, porque claro, eso ya es... Y lo que dice la concejala, doctora Dilma, es muy cierto. Mire, el gobierno está anunciando, el gobierno caleño, que en este primer semestre del año hubo como 52.000 o 58.000 nuevos puestos de trabajo, pero cuando uno comienza a deshojar, encuentra que más de 30.000 son autoempleo, y autoempleo informal. Sí. Entonces, el gran anuncio es, hay 50 y tantos mil nuevos puestos de trabajo, vaya, míremelos dónde están. Hoy yo escuchaba, antes de llegar aquí al informativo, a un periodista de otra cadena que decía: la empresa que en Cali haya generado 100 empleos directos, que venga y me lo demuestre, y si me lo demuestra le doy 1 año gratis de pauta. ¿Sí? Es un desafío para mostrar que es muy difícil de creer. Entonces, claro, el problema no es suyo, y esto lo estamos haciendo obviamente con esta discusión con mucho respeto por el trabajo de ustedes, los funcionarios del DANE, pero es el cuestionamiento al modelo estadístico que dice la concejal y lo que dice la empresaria Luz Dari, porque es que si algún día ustedes encontraran un mecanismo para irse a hacer encuestas a las amas de casa y a las señoras o personas que en los hogares todos los días compran, consumen y manejan la economía del hogar, seguro que se iban a encontrar con otra realidad, ¿o no es así? Claro. De pronto allí hay una anotación que quiero hacer, pues es como capciosa, ¿no? Como hay tanto desempleo en la ciudad de Cali, de pronto en la demanda de los productos, a la hora de la compra no hay
no hay quien compre, entonces puede ser posible los precios que los precios bajan. Sí, pero mire la problemática detrás muy de interesante esa observación suya. O sea, no hay plata, no tengo cómo compro. Deflación engañosa. Claro, porque el producto se va a dañar, entonces tengo que darlo a... Pues lo que pasa como con vivienda, ¿sí? La crisis. La crisis lo lleva a eso. O sea, usted misma está entendiendo el indicador, mira. Pero perdón, perdón que te interrumpa. Ese indicador no lo están tomando de la realidad. Lo que dice la concejala y el doctor Tejada es tomar la estadística, el modelo, porque entonces primero tenemos que ver cómo el desempleo, en qué nivel está, cómo estas familias en Cali hacen para sobrevivir, y de ahí arrancar a hacer otros estudios. Entonces está mal, yo creo que está mal direccionado. Cuando usted utiliza, perdóneme, yo le digo, cuando usted utiliza una estadística así, y la utiliza para hacer una medición social, pero cuando usted habla del costo de vida, es una medición social, quieras o no se quiera. ¿El costo de vida para quién? Para los seres humanos que están allí. Entonces todo el mundo diría, cuando baja el costo de vida, mejora calidad de vida, diría uno, porque es una medición social. Entonces usted no puede hacer eso porque usted está haciendo una fría estadística que en última no está ni siquiera en correspondencia con el índice de desempleo, con todo lo demás, para poder tener, digamos, que tenga una trascendencia tal como la expresan. Sí, permítame antes de que usted responda, doctora Edilma, nuestros periodistas han preparado otra nota para este informativo sobre un poco lo que la gente está sintiendo en la calle. La canasta básica está conformada por alimentos, productos y servicios que necesita una familia para vivir de forma saludable o al menos con la calidad mínima. Los precios de estos productos varían periódicamente, lo que genera diversas reacciones en la ciudadanía. En este momento está más bien un precio favorable, como estándar, está como teniendo a bajar. Tenemos, por ejemplo, el lulo está muy económico. Está bien rebajado. Tenemos el tomate de árbol, el tomate chonto, también está económico en este momento. Cebolla cabezona, la cebolla junca o larga también está económica. El aguacate también está favorable. No, en sí, todas las legumbres. Ha subido la guanábana, el mango, maracuyá, las que han tendido a la baja, el lulo, la guayaba. ¿Qué piensa usted de eso para la canasta familiar? Pues que la gente está tomando los jugos que están económicos. Personalmente pienso que está por lo alto, se ha incrementado en los últimos tiempos la canasta familiar. La recepción, de pronto la parte del clima ha influido mucho en el sembrado, y eso hace parte que se incremente en la canasta familiar y el índice de desempleo que se ha incrementado en el país. La parte de los servicios han incrementado notablemente, la parte de arriendos y desde luego algunos alimentos. Hay artículos que están muy bajos de precio, como las frutas. Hay mucha verdura también que está bajita también. Y hay otra como la verdura también que han bajado mucho. Eso favorece mucho porque hay competencia. En toda parte pues hay ya fuera de la plaza de mercado alrededor han montado muchos negocios, Fruver, olímpicas, pero siempre la tradición del pueblo caleño es la plaza. Y las plazas en Cali pues siempre tienen su fuerza, su clientela propia. No ha rebajado. Ha bajado bastante, las legumbres, las frutas están un poquito más favorables en este mes, a pesar que estamos en verano, están favorables. Bueno, habría sido muy bueno que hubiéramos podido preguntar en las farmacias, en las oficinas de arrendamientos, en los negocios también de diversión, porque es parte de la canasta familiar la diversión. Y diversión no es solamente ir a bailar e ir a consumir alcohol. Hay muchos sitios donde la gente puede ir, llevar sus hijos a que jueguen un rato, a que
se coman un helado, a que puedan ver un payaso o un títere, etcétera, y todos esos son factores que a la hora de la verdad, los cines, por ejemplo, son un factor importante para medir el costo de la canasta familiar. Seguimos insistiendo nosotros a la doctora Edilma en las preocupaciones que han manifestado tanto Luz Dari como la concejal Patricia Molina. El problema del DANE, en nuestra opinión, es que sí, ustedes hacen un trabajo profesional, técnico, y miden unos estándares que la estadística matemáticamente no los deja fallar, pero el problema es que esas cifras esconden un contexto social muy complicado como el que mencionaba Luz Dari. Si la gente no tiene trabajo, pues va y compra lo que está casi para dañarse o lo que le venden a retazos con tal de poder consumir, y entonces, obvio, eso baja de precio entre comillas porque se compra lo de menor calidad. Y el DANE en su fría estadística nos muestra eso como que ha bajado de precio, pero en realidad es que la gente no tiene capacidad adquisitiva. Sí, señor, pues eso es otro indicador. La verdad que yo soy muy insistente porque lo que quiero que identifiquen que son investigaciones diferentes las que medimos. Una es por donde estamos midiendo los precios de los artículos, las variaciones de los precios de los artículos que componen la canasta y que van dirigidos a las fuentes de información, más no van dirigidas a los hogares. El DANE maneja otras encuestas de tal forma que permite observar los hogares, cómo están los niveles de pobreza en los hogares, pero no a través del indicador del índice de precios al consumidor. Por allí lo que estamos observando es lo que están, cómo varían los precios, y eso es lo que estamos generando. El índice de precios al consumidor es una de las investigaciones súper importantísimas en nuestra institución, y es muy riguroso el manejo de ese indicador. No es que de pronto lo estemos manipulando o reflejando lo que no es, no. Tiene que ser lo que encontramos en el mercado, para eso existen todas las evidencias del caso, el DANE no los puede cambiar, o sea, en su parte técnica estamos haciendo las mediciones como deben ser. No, sería súper importante tener unos espacios mucho más amplios para poderles mostrar todo lo que hacemos dentro de este indicador, y que puedan observar en el tiempo, hacer ustedes también los análisis, cómo se mueven los precios, por ejemplo, para que tengan efectivamente por ejemplo, doctora Edilma, ya lo han mencionado nuestras otras dos colegas en el estudio, el precio de las medicinas. Para todos es absoluta, es abrumador la evidencia que tenemos de cómo todos los días suben y suben y suben. Una aspirina, un Advil, un diclofenaco, pues estoy hablando de lo que compramos en las tiendas, y de ahí para allá comienza usted a preguntar por las medicinas especializadas para diabetes, para hipertensión, para cáncer, para neumonía, para gastritis, etcétera. No hay una tan sola que pueda decir a algún consumidor, hola, ¿cómo ha bajado de precio? ¿Cómo los laboratorios tiraron la casa por la ventana y ahora nos están escurando a base de precios? ¿Qué opinan ustedes? No. O sea, día a día es incremento. De hecho, sería importante una pregunta para la doctora Dilma, usted, sálgase del DANE, no es funcionaria. ¿Cuánto puede ahorrar usted mensualmente diciendo, bueno, yo puedo, ya la canasta familiar la compraba con 200.000 pesos, ahorita usted, si va al supermercado, ¿gasta lo mismo 200 o gasta más o gasta menos? Yo me acerco bueno, saliéndome un poquito más de la parte usted como ciudadana común y corriente, sí. Yo me acerco a los sitios de mercado donde yo trato de ubicar los precios de los artículos que están más económicos. En la parte que tiene que ver con las medicinas, pues yo en mi caso, por ejemplo, yo me voy a un sitio de mi EPS, por ejemplo, donde me mandan los medicamentos que suministran allí. Entonces por lo tanto, está llevando a la razón. Pero no de mi bolsillo voy y compro por ejemplo, a una farmacia o algo, porque para eso estoy pagando una EPS. Entonces, ahí, por ejemplo, no lo podría estar observando personalmente, porque y yo mensualmente no voy al médico, entonces no podría decirle si las medicinas fueran las que en mi canasta me generaron mayores variaciones de precios, no podría hacerlo. Ahora, hay que tener en cuenta también que la canasta tiene pesos.
Por ejemplo, cuando yo les hablaba de la encuesta de ingresos y gastos que medimos, hacemos cada 10 años para mirar qué artículos deben ingresar nuevos a la canasta, cuáles deben salir, cuáles son los ingresos de los hogares y cuánto consumen. También nos permite darle peso a la canasta. La canasta, por ejemplo, tiene unos pesos muy altísimos, lo que tiene que ver el grupo de alimentos. En la canasta pesa más el grupo de... tenemos 9 grupos, son alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión, transporte, comunicación y otros. Son 9 artículos que estamos manejando. Si observamos el peso que se dio en la canasta a través de esta encuesta, suministrada también por los hogares, encontramos que se le dio un peso muy alto a la vivienda. O sea, la vivienda tiene un peso en la canasta de 28.82. El alimentos tiene un peso en la canasta de 27.01. El vestuario tiene un peso en la canasta de 5.43. En salud, el peso de la canasta es de 2.24. Por lo tanto, ahí podemos observar que los artículos, cada uno de ellos tiene un peso. Quiere decir que si se mueve mucho el precio, no va a ser muy representativo porque el peso del grupo como tal no es muy alto, ¿sí? Seguimos con educación, tiene un peso del 4.77. Diversión tiene un peso de 3.52, transporte tiene un peso bien alto que es de 17.56, comunicaciones tiene un peso de 4.27 y otros gastos de 6.38. Entonces quiere decir que si los artículos que estén en determinado grupo, si el peso del grupo no es muy alto, pues lógicamente no va a reflejar mucha la variación. Disculpe, yo quiero decir lo siguiente, mire, lo que pasa es que el índice de precios al consumidor es simplemente un instrumento para el mercado, o sea, un instrumento que no tiene nada de social, absolutamente nada de social y que ni siquiera está en el marco de la Constitución de Colombia, porque, le voy a decir por qué, porque se supone que así inicia la Constitución Política de Colombia, que somos un Estado social de derecho, se supone. Resulta que si fuese un instrumento para lo social, en el marco del Estado Social de Derecho, lo que haría ese índice de precio del consumidor es tener unas mediciones totalmente distintas y hacer unas regulaciones en favor de la ciudadanía, de acuerdo a sus condiciones sociales. Tendría que ser un regulador, ¿cierto?, para la especulación. Resulta que no. Lo que propicia este índice de precio del consumidor simplemente es mantener unos niveles de especulación, incluso esconde tanto detrás, esconde, por ejemplo, todo lo que viene con los tratados de libre comercio, sirve de instrumento para generar fortaleza para esos tratados de libre comercio. Entonces usted le dice, con el tratado de libre comercio te van a entrar a precio de nada, el calzado, no sé qué, claro, pero esconde lo que hay detrás de ello. El arrase con la economía interna, la producción, todo lo de nosotros. O sea, el índice de precio del consumidor es simplemente un instrumento para el mercado, pero para nada de lo social. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Usted habla de que, claro, usted afortunadamente no se enferma, pues digamos, conserva una muy buena salud, no va a la EPS, pero no nos olvidemos de que ni siquiera la EPS soluciona eso. Acuérdese del POS, del Plan Obligatorio de Salud. Y cada vez son mayores los medicamentos que evita el Estado asumir dentro del POS y que la gente hoy se muere, mucha más gente porque no es atendida por la crisis social que por el conflicto armado. Y la prueba, perdóneme concejala, de lo que usted está diciendo es tan cierta que no se explicaría ese surgimiento de cadenas farmacéuticas que explotan por todas las ciudades del país si no fuera porque es un gran negocio la salud, y un gran negocio la venta de medicamentos. Hasta hace 30 años era impensable que hubieran cadenas de farmacias. Hoy día se disputan, en cada esquina usted encuentra compitiendo a la una con la otra, y por algo será, porque hay un precio de mercado, como dice ella, que definitivamente el DANE no puede medir por su forma estadística. Por la investigación como está constituida como tal, no, porque ya les decía, y soy muy insistente,
en que la investigación solo está generada para observar las variaciones de los precios de los artículos que componen la canasta. ¿Listo? Esto es lo que estamos midiendo por ahí. Lógicamente tiene que para nosotros poder tomar esos artículos que componen la canasta, lógicamente en algún momento nos los suministraron los hogares, como ya les comenté. ¿Oír que el grupo de vivienda pesa más que el de alimentos? El grupo sí, más que todos. En el cambio de la base que hicimos en el año 2008. ¿Cómo se explica eso? Si vivienda es más cara todos los días. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también los artículos que están dentro de la vivienda. Entonces hay que también tener en cuenta que la vivienda, por ejemplo, los arriendos no los investigamos todos los meses, los arriendos no varían todos los meses, los arriendos son unos contratos de arrendamiento normalmente se dan cada 6 meses o anualmente, y eso se investiga. Perdóneme, doctora, ahí hay una distorsión, porque es cierto que el arriendo es anual, pero todos los meses hay gente buscando arriendo y todos los meses sale gente a ofertar inmuebles en arriendo. Entonces todos los meses sí hay que medir la variación y a cómo está el precio en el mercado. Además, perdóneme que le diga, pero hay 90.000 familias sin techo, o sea, esperando un techo. Entonces yo no entiendo eso cómo se cuantifica ahí. Además, lo otro que le digo, por eso es que el índice de precio consumidor está por fuera de cualquier cosa que tenga que ver con lo social y está por fuera de cualquier estado social de derecho, así como es manejado, porque es más, ni siquiera cómo mide el cambio, hablemos de la alimentación, cómo la gente se tiene que ir acomodando a la comida chatarra, a la comida mal, lo que no alimenta por problemas económicos, y ustedes, o sea, simplemente ustedes lo toman y van cambiando productos porque se hacen una estadística. ¿Sí me hago entender? O sea, ni siquiera se mantiene como un requerimiento básico como canasta familiar los productos que realmente nutren o que tienen determinadas condiciones. No, ellas van siendo desplazados por la cotidianidad y por todo lo que va trayendo, digamos, este cambio económico. Y la concejala también hizo referencia a algo muy importante, doctora Edilma, y es que cuando usted mide, por ejemplo, el precio del vestuario, sí, pueda que esté bajando, pero detrás del vestuario está el zapato, está la ropa, y mucho de ese zapato y esa ropa es importada, y mucha de ella es china inclusive, o hindú, sí. Y entonces esconde la rebaja del precio al consumidor final, esconde que se desestructuró, se desmanteló la industria nacional porque simplemente no puede competir. Entonces el que hacía zapato aquí ya no puede hacer zapato y no tiene que importarlo. Y ya no hay empleo, ya no genera empleo. Entonces, y fuera esos zapatos de mala calidad, todo eso que llega así, es más, aquí le cuento, con el TLC va a llegar la ropa de segunda, si es que además ya llegó, hace rato hay ropa de segunda. Como nueva. Entonces, a usted le llega ropa de segunda, entonces usted va a reportar simplemente, no, el costo de vida de la ciudad bajó pues ostensiblemente, porque ya consigue a 5.000 pesos un vestido. Entonces... Discúlpeme que le interrumpa. El índice de precios al consumidor no es un índice que hoy va al mercado y pregunta, este producto, por ejemplo, una camisa. Esta camisa blanca la investigo hoy y luego la cambio. No es posible. El índice de precios al consumidor le estandariza, le toma los productos que se sostienen en el mercado. Por ejemplo, cómo varía un calzado con una característica muy específica, una camisa, un pantalón, ropa interior, y eso tiene que ser en el tiempo, lo tenemos que medir. Si llega al productos importados, y los incluyen en el comercio, nosotros no podemos ir a investigar esos productos porque la canasta como tal tiene que seguir. Perdóneme, ¿y usted cómo sabe, cuando va a investigar, cómo sabe que ese producto que está ahí en ese mercado es importado o no? Porque es que han sido sustituidos paulatinamente, usted no lo puede saber. El DANE ya tiene establecido todos los 423 no, porque aquí se cerraron artículos. Si aquí cerraron una empresa que proveía, digamos, de eso el mercado pues del sector más cercano, por ejemplo, de donde esté localizada, cierra la empresa, como que, le digo yo, Babú, o yo no sé, estos de los jeans de acá, que fue, digamos, una empresa estrella de la región, ¿cierto? Babú, se acabó. ¿Quién reemplaza ese jean? Eso ustedes no lo investigan, o sea, el jean está allí, y ustedes van y miden el costo del jean. Bueno.
El tiempo se nos acabó. A mí me da pena, quisiéramos quedarnos otra hora más. El tema es apasionante, sobre todo de cara a usted, amable televidente. El propósito de este informativo de nuestra gente es que usted se informe, para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Y, por lo tanto, lo que hacemos aquí es traer personas que así tengan posiciones divergentes, siempre actúen con argumentos, ciñéndose a la realidad, a la verdad de los hechos y actuando de buena fe para que usted pueda hacerse un criterio sano y participar en la toma de decisiones que afectan para bien a la ciudad, al departamento y al país. El índice de precios al consumidor y el índice de canasta familiar necesita que los ciudadanos nos pronunciemos y le digamos al DANE y le digamos a las autoridades del país que hay que tener otro tipo de ingredientes en la medición que permita escarbar dónde está la problemática social escondida, porque el índice nos hace creer cosas que son muy buenas, pero que realmente parece que no existen. De todas maneras, usted tiene que tomar posición frente a estos hechos. Buenos días.